Un jardín de 18.000 metros cuadrados, construido en el año de 1980, ubicado en las montañas del corregimiento El Saladito, es una de las creaciones más importantes para la vida del horticultor Álvaro Calonge Daly. Con alrededor de 2.200 especies nativas de Colombia y del mundo, el arboreto Dolmesh tiene la misión de preservar especies nativas en vía de extinción y de ser un pulmón más para la ciudad de Cali. Álvaro Calonge Daly es un caleño horticultor de la Universidad Politécnica de California, magíster en horticultura de la Universidad de Puerto Rico y con posgrado en arquitectura del paisaje de la Universidad del Valle. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy estamos con Álvaro Calonge Daly, un jardinero por naturaleza. Buenas tardes, Álvaro, y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Ángela. Un gran honor y un placer estar contigo y con tu programa. Muchas gracias. Álvaro, pues yo pienso que Álvaro Calonge tiene que haber nacido en un jardín. Cuéntanos cómo fue tu infancia. Mi infancia fue haber crecido en una casa llena de médicos, mi papá y sus amigos, y donde había una fuerza muy grande para hacer que uno se convirtiera en médico, pero yo sentía un llamado a la naturaleza muy fuerte desde muy pequeño. Todo empezó a cambiar cuando mi padre compró una finca en la carretera del mar, en el kilómetro 29, y empezamos a pasar todos los veranos allá. Y ya ahí empezó mi amor hacia la naturaleza, hacia el bosque nublado, hacia las plantas, hacia la huerta, hacia los frutales, hacia todo lo que tuviera que ver con la parte de naturaleza. Y ahí empezó mi vida como jardinero y como actor planetario en el cambio que estamos viviendo. Álvaro, cuéntanos cómo fue tu adolescencia y ese estudio que tú hiciste siendo un católico, pues, en el colegio hebreo. La situación era que yo estaba en el colegio francés y se acabó, llegamos a tercero bachillerato y no hicieron cuarto bachillerato y necesitábamos un colegio de urgencia para poderme cambiar. Mi padre, que era muy amigo de muchas familias judías de Cali, decidió que una buena educación para mí podía ser en el colegio hebreo, entonces me metieron ahí y eso fue una cosa muy buena para mí porque logré tener amigos muy buenos, fui muy bien recibido y fui partícipe de una cultura diferente que fue muy enriquecedora. ¿Y tú crees que eso en alguna forma afectó tu estilo de vida? Porque tú perteneces también a una generación que fue muy creativa, pero que muchas veces se ha dicho que fue la generación hippie. ¿Cómo fue ese tránsito tuyo en ese tiempo? La cuestión era que yo quería estudiar flores y yo quería estudiar árboles y yo quería estudiar paisajismo y floricultura y viveros. Y mi papá me propuso estudiar en Palmira. Yo le dije, papá, yo no quiero estudiar caña de azúcar, yo quiero estudiar árboles. Me dijo, busque una universidad. Y una noche me encontré una persona en una fiesta que había estudiado en San Luis Obispo, en la cuna de la horticultura de Estados Unidos, y me dijo, yo soy muy amiga del director del programa, escríbale. Le escribí y en un mes yo ya estaba inscrito para ir a California, y me acuerdo como si fuera ayer. Yo llegué en un mes de agosto a Los Ángeles y después a San Luis Obispo, y eso estaba todo lleno de hippies y todo el mundo fumando marihuana y todo el mundo en otra nota muy diferente a la de Cali, Colombia. Y ese fue un comienzo del cambio de mi vida. Y entender que ser hippie no era tener el pelo largo, sino ser hippie tenía que ver con ideas diferentes, ideas de avanzada, innovadoras, revolucionarias para el mejoramiento de la tierra, liberación femenina, comida alternativa, agricultura biológica, medicina biológica, todas esas cosas a las cuales fui expuesto desde muy temprana edad. Álvaro, pues ¿cómo fue ese encuentro tuyo con la persona o con tu compañera o tu esposa pues seguramente también en California? Fue el último año de universidad, donde yo era parte del equipo de fútbol de la universidad y ella
iba a las canchas a mirar los partidos a veces con amigos y entonces ahí nos conocimos. Un año después nos casamos y llevamos 52 años juntos, que ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida. Con ella hemos tenido 3 hijos que todos están metidos en el medio ambiente y en la creación e innovación de cosas nuevas en el mundo. Y de pronto, ¿cuánto tiempo estuviste pues en ese inmerso, digamos, en ese ambiente un poco hippie? ¿Y cómo fue ese regreso a Cali? Los 4 años que pasé en California fueron una transformación total en mi vida porque era una revolución cultural y un cambio social muy fuerte. Estábamos expuestos a la medicina alternativa, a la comida alternativa. Yo venía de Cali, Colombia, y empiezo a encontrarme con gente que era vegetariana, que gente que no iba al médico. Me veo expuesto a la liberación femenina, toda una cantidad de ideas nuevas. Había un experimento de ingeniería social muy, muy fuerte y muy bello. Para mí fue una transformación total que me cambió para siempre. Álvaro, te voy a leer una frase y tú me dices qué te dice esa frase. ¡Bravo!, exclamó la concurrencia entre emocionados y fervorosos aplausos. ¡Bravo! Solamente el más anciano concurrente de la comunidad judía permaneció silencioso e indignado con los elogios de Estró a los emperadores de Roma. Ante los cuchicheos y la expectativa general, el trabajo de excavación transcurría lentamente. La curiosidad se intensificó cuando aparecieron las primeras hojas de plátano. Los oídos más finos, los de los músicos, pudieron distinguir nítidos los sonidos que produce la grasa hirviente. Y cuando el amortajado apareció, cuán largo era, tendido sobre la hamaca, cundió una especie de pánico. Se oyeron gritos y exclamaciones como ¡horror! ¡Oh! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es asqueroso! Todos corrieron en desbandada hacia la casa de Calonge. ¿Qué te dice eso? Ese fue uno de los días más emblemáticos de mi vida cuando estábamos viviendo en la urbanización Mónaco y decidimos hacer la fiesta anual del Día del Marrano, donde se cocinaba un marrano debajo de la tierra. Y uno de los vecinos, que era de Uruguay, dijo: yo crecí haciendo asados y yo soy muy bueno para hacer eso. Y entonces él fue el artífice de poder cocinar el marrano debajo de la tierra, pero eso no funcionó y el marrano no quedó bien cocinado y eso fue terrible. Después sacamos el marrano y lo pusimos en diferentes casas, en los hornos de cada uno, y fue un día muy exitoso, pero al mismo tiempo, a partir de ese día yo me volví vegetariano, ya no quise volver a comer carne en mi vida, después de esa experiencia. Sí, efectivamente, esa era la pregunta que te quería hacer, que si a partir de ese momento te volviste vegetariano. Álvaro, te voy a mostrar una foto y me vas a decir qué piensas de ella. Esa foto trae muy buenos recuerdos. Nos remontamos a 1993. Yo fui invitado a dar una conferencia a Ciudad del Cabo en el Congreso Mundial de Arquitectos Paisajistas. Y después del Congreso nos fuimos hacia Kalahari a encontrarnos con los bosquimanos, con los Bushman. Y esa fue una de las experiencias más lindas de la vida, porque me fui con Ángela y con François y pasamos una semana allá a encontrarnos con una cultura de gente que seguía viviendo como vivían en la edad de piedra, fumaban marihuana, comían de lo que daba la tierra y eran completamente felices. Fue una experiencia preciosa y me acuerdo sentados en la noche viendo las estrellas y ellos decían que podían hablar con las estrellas. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es que alguien puede hablar con las estrellas? Y ellos me decían, hay que estar muy callado en la mente, hay que estar muy callado afuera y la noche tiene que ser silenciosa. Y desde ese momento entonces tú seguiste hablando con las estrellas porque también te has encontrado con otras comunidades indígenas que hablan con las estrellas. Después de esa experiencia,
hemos hecho muchos viajes a conversar con las tribus de Sibundoy, con su medicina alternativa, experiencias con el yagé, experiencias con las mujeres que manejan las hierbas medicinales y el encuentro con la medicina indígena más evolucionada de todo el continente americano y quizá del mundo. En la zona de Sibundoy hay más de 50 plantas psicoactivas y eso no pasa en ninguna otra parte del mundo. Uno se pregunta, ¿y por qué en un sitio tan pequeño hay tantas plantas psicoactivas? Es bien interesante todo ese proceso. Y es interesante que todas esas plantas psicoactivas no terminan en los laboratorios, sino que empiezan a crear otro tipo de drogas que son muchísimo más dañinas para el ser humano. El problema no son las hojas de coca, ni las hojas de marihuana, ni las hojas de yagé, ni las uvas. El problema básico es el uso indebido que el ser humano hace del elemental de esas plantas, que termina siendo que termina siendo un esquema completamente destructivo de salud y de espíritu. Esas plantas están ahí para enaltecer y hacer que nos comuniquemos mejor con la naturaleza, no hay otra forma. Sí, tienes toda la razón, Álvaro. Infortunadamente, el ser humano ha dado un mal uso de esas plantas y por eso es que pues termina la gente como habitantes de la calle en una forma tan destructiva para la humanidad. Te voy a mostrar otra foto y tú me comentas qué piensas de esto. Esa foto es quizá una de las partes más importantes de mi vida. Empieza en el año 1981 cuando Ángela y François me piden que los acompañe en crear lo que hoy se llama el Arboreto Dolmech, que ha sido un experimento que ha transformado la vida de nosotros y de mucha gente que ha pasado por ahí. Toda la gente que se ha entrenado ahí para hacer una Colombia más biodiversa, de la gente que se ha entrenado ahí para aprender a sembrar árboles y cultivar plantas. Y no tengo palabras para agradecer esa oportunidad que me dio la vida y que me dieron François y Ángela para poder trabajar en ese proyecto tan bello que hoy cumple 40 años y a partir de eso estamos haciendo en el mes de julio un foro internacional de biodiversidad que va a traer a algunos de los científicos más notables de Colombia y del exterior a hablarnos de biodiversidad por 3 días. El eje de la conferencia es encontrándonos con lo desconocido, que es todo lo que no conocemos acerca de Colombia y su biodiversidad. Y este foro también es dentro del COP16. Pues digamos que es un preámbulo, no tengo ninguna relación con COP16 específicamente, pero es un preámbulo a lo que se viene y a la forma como debemos prepararnos para recibir 15 a 20 mil personas que van a llegar a Cali en 10 días, que va a ser una oportunidad muy grande para transformar la ciudad y darle un vuelco total para volver a lo que fue Cali en la época de los Panamericanos. ¿Cómo va a ser este foro? ¿Qué días del mes de julio? ¿Cómo va a funcionar? El, el foro va a ser en el Arboreto de Dolmech y en el Hotel Araucana Lodge en el kilómetro 29. Tenemos 2 días de conferencias con los científicos y los especialistas y tenemos el último día salir a conocer las reservas de Torremolinos, de Pasiflora en Vitaco, de la Araucana Lodge y poder compartir un poco y entender el experimento de la Araucana Lodge, que es cómo el avistamiento de aves está transformando a Colombia para siempre, porque a partir de eso estamos protegiendo los bosques en una forma muy contundente y muy especial. Si no hay bosques, no hay pájaros. Y eso lo está entendiendo toda la gente que está trabajando en este campo. El año pasado trajimos más de 300 personas de todo el mundo a ver pájaros a Colombia. Eso nos hizo entender lo hermoso y lo especial que es Colombia, recibiendo todos los testimonios de la gente que viene acá. ¿Nos puedes dar los nombres de algunos de los científicos que van a participar en este foro? Hay gente muy notable.
entre ellas el doctor Álvaro Cogollo. El doctor Cogollo ha encontrado más plantas nuevas para la ciencia en Colombia que ningún otro científico y ha pasado una vida trabajando con las magnolias. Colombia tiene 46 especies diferentes de magnolias y casi nadie sabe de eso. Y es una parte muy bella y muy interesante de lo que es la biodiversidad de Colombia. Tenemos al director del Jardín Botánico de Calarcá, que tiene un premio de la Reina Isabel de Inglaterra. Tenemos al director de horticultura del Jardín Botánico de Fairchild en Miami, que también ha hecho mucho trabajo en Colombia. Tenemos a Michael Calonge, mi hijo, que ha encontrado 5 plantas de cicadáceas nuevas para la ciencia en Colombia. Tenemos al propulsor de los bosques urbanos en Cali, que tiene un trabajo muy interesante para la ciudad. Y tenemos el director de horticultura e investigador científico del Jardín Botánico de Bogotá, Gustavo Morales, que nos va a mostrar todo lo que ha encontrado en Colombia, que es nuevo para la ciencia. Pues maravilloso, Álvaro. Me parece que es una oportunidad para la gente que le interese verdaderamente participar y ojalá que vengan y que escuchen a estos científicos tan importantes. De todos modos, creo que debe haber algún tipo de página web o algo donde las personas puedan inscribirse si quieren, ¿cierto? Estamos enviando a todas las redes sociales los programas, la forma de inscribirse y los teléfonos. Álvaro, tú has hecho muchas cosas en Cali, en el Valle, muchos jardines, y ahora pues te han llamado para que participes en lo que es la parte paisajística de Cristo Rey. Cuéntanos un poco de esa parte. El Parque de Cristo Rey es tal vez una de las áreas más icónicas de Cali. Los que crecimos en Cali siempre miramos a las montañas y vemos o las Tres Cruces, que ahora está llena de antenas, que no se ve, o Cristo Rey, que es un espectáculo muy increíble, o los farallones de Cali, que son parte de la vida nuestra. El Parque de Cristo Rey se va a abrir al público en un par de meses y va a ser algo muy reconfortante para la ciudad porque se ha preparado para recibir a la gente y recibirla en una forma muy elegante y muy expansiva y muy lúdica. A nosotros nos contrataron para hacer la parte paisajística y realmente ha sido un desafío muy complicado porque estamos en una zona de altísima complejidad en términos de los suelos completamente degradados, el perfil nutricional de los suelos completamente agotado, 25 hormigueros gigantescos que se comen todo lo que uno siembra, una deficiencia de agua muy complicada y una zona expuesta a vientos y a sequías en una forma inclemente. Entonces, para llegar a poder trabajar en forma exitosa, hemos escogido plantas que se adaptan a ese tipo de condiciones subxerofíticas, vientos intensos y sequías intensas y sol muy fuerte. Hemos implementado plataformas biológicas sin pesticidas para controlar las hormigas usando microorganismos. Estamos aplicando hidrogel al suelo para que haya mejor retención de agua. Estamos cuidando muy bien lo que estamos sembrando. Vamos hasta el mes a finales de abril y confiamos que la administración de Cali va a poder cuidar el monumento, lo que se ha construido y lo que se ha sembrado de una forma muy especial y muy contundente. O sea que, digamos, para que esto sea un éxito, se van a necesitar guardabosques o guardabosques, sí. Vamos a necesitar jardineros. Cali tiene una escuela de jardineros que está en el Parque de la Salud, que está entrenando gente desde hace mucho tiempo con mucho éxito. Entonces, esperamos poder tener la colaboración del programa de jardineros, pero un jardín es como un noviazgo. Si no se alimenta, si no se nutre, se acaba. Y eso lo has vivido tú con el arboreto. Bueno, esperamos que este parque, pues que es para Cali, pues no solamente esté listo para el COP16, sino
que sea un ejemplo no solamente en la ciudad, sino para otras ciudades de Colombia. Cuéntanos un poco, Álvaro, ahora en esta etapa de tu vida, yo sé que eres abuelo, ¿cuál es tu misión en este momento? Empecemos por la parte de ser abuelo. Eh, a lo largo de mi vida yo tuve muchos amigos que se fueron a la India a buscar la iluminación. Cuando yo me he encontrado con mis nietos y con esa alegría y esas risas y esa magia, he llegado a dar cuenta de que los maestros son ellos. Alguien que se pueda levantar alegre y feliz y celebrar la vida a todo momento, tiene que ser un maestro y esos son los nietos. ¿Qué pasa en el otoño de la vida de uno? Uno busca más tiempo para contemplación, más tiempo para los amigos, más tiempo para los abrazos, más tiempo para conectarse con la naturaleza, con los árboles. Y ya la idea de negocios no pesa tanto como pudo haber pesado en un pasado, sino la idea de qué puede hacer uno por la comunidad y qué puede hacer uno por el planeta y qué puede ser uno para que el país más biodiverso del mundo y más especial del mundo tenga paz. Si somos tan felices, no puedo entender por qué nos estamos matando como nos matamos a veces. ¿Y tú crees que esta propuesta de la biodiversidad, de amar más la naturaleza, puede en alguna forma llevarnos a que la gente piense más en la parte de la paz? Absolutamente. Cuando hay degradación ambiental, el resultado inmediato es la degradación humana. La gente no va a venir a Colombia a ver la basura, ni los huecos de las minas, ni las torres que extraen petróleo, sino va a venir a ver lo que vienen a ver, los árboles, las orquídeas, los pájaros y la gente sonriente. Cuando nos estábamos matando en forma muy inclemente, a Colombia no llegó nadie. Este año estamos preparados para recibir 7 millones de personas. Eso dice algo de lo que está pasando. Tenemos sitios espectaculares como son los páramos y como es Caño Cristal. Los páramos son para Colombia y para el mundo una cosa única donde casi que tenemos un 100% de exclusividad. Y son áreas muy frágiles, pero son áreas que tienen que ser utilizadas para entender el agua, la educación ambiental, la importancia de los ecosistemas, la importancia del lenguaje de la naturaleza para adaptarse a condiciones extremas. Tenemos tanto para aprender, Ángela, que yo creo que en muchas vidas no nos van a alcanzar. Eso es cierto. Y nos tenemos que más bien encontrar en esa otra vida en la que tú también crees. Eso es cierto. Vamos a estar volviendo en muchas vidas. Cierto, Álvaro. Bueno, ya prácticamente se nos agotó el tiempo, Álvaro. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa. Con mucho gusto. Y mucho éxito en ese foro que estás planeando y en tu aporte verdaderamente a la ciudad y a todo lo que tiene que ver con el progreso de Cali en la parte del medio ambiente.